rock and roll. Y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena. No Eres hija de un indio. hay revolución En la sierra eres un rock and roll. Y en París un charanguito. sin Magdalena organización. del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale. Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización ya. Estamos iniciando este año con un balance, un análisis sobre las proyecciones, los desafíos del proceso de cambio que necesita profundizarse. Y esta noche estamos con nuestra invitada y nuestro invitado. Buenas noches, estamos con Amalia Coaquira, presidenta del Comité Nacional de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia. No es la primera vez que viene a este programa, Amalia es parte del programa. Bienvenida, Amalia, gracias. Muchas gracias por la invitación al programa Despatriarcalización ya. Y muy buenas noches a todos los televidentes y bueno, gracias por la invitación. Gracias, Amalia. Estamos también con Porfirio Cochi, alteño, dirigente de vecinal, de base del Distrito 8 y activista. Gracias, Porfirio. Gracias y agradecer también dar este espacio para compartir algunas reflexiones desde la otra mirada desde los hombres también, ¿no? Julieta Paredes, vecina de Las Delicias, Villa Fátima, feminista, comunitaria. Sí, por un mes más voy a hacer comité electoral en mi junta de vecinos Las Delicias Central, así ya inscríbanse por favor a fórmulas. Elecciones en marzo en Las Delicias Central, nuestro territorio, nuestro barrio. Esta noche estaremos hablando entonces de las proyecciones y los desafíos de este proceso de cambio en Despatriarcalización ya. Estamos en Despatriarcalización ya. ¿Cómo se profundiza este proceso de cambio y cuál es la responsabilidad de las organizaciones sociales? Estamos con Amalia Coaquira, Porfirio Cochi, Julieta Paredes. En octubre del 2014, Evo Morales ha sido ratificado con un 61%. ¿Qué significa eso? Desde las organizaciones sociales, desde el pueblo, ¿qué significa? ¿Cuál es el mandato? ¿En qué se profundiza? ¿Cómo se profundiza este proceso? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiera comenzar? Julieta. La Julieta, aquí la jefa. Yo pienso que aquí nuestro hermano Evo Morales y compañeros del MAS no tienen que creerse, ¿no? Sí, hay un apoyo real a nuestro compañero Evo, pero yo creo que fundamentalmente es un apoyo a que queremos continuar con un proceso que estamos sintiendo en los bolsillos, estamos sintiendo en la vida, se está sintiendo en las organizaciones sociales, a veces más fuerte, a veces un poquito más débil. Es un apoyo para mí, desde los sectores políticos y desde, digamos, el planteamiento político, es un apoyo al proceso de cambio. Sí, en la figura del compañero Evo Morales, pero no especialmente ni exclusivamente como creo que fue, por ejemplo, la primera votación y la segunda votación. La primera y la segunda votación era fundamental, no, el Evo, porque más o menos todavía estamos con la visión de Superman, de Chapulín Colorado, ¿no? El que va a salvar, estamos todavía desechando el neoliberalismo que venía desde los caudillismos, desde las figuras, desde los salvadores, desde el colonialismo en nuestras cabezas, interno y también externo, ¿no? Desde esa colonización de pensar que los gringos, los doctores, los intelectuales, que hay un salvador, ¿no? Que también había es un salvador. Sí, sí. Y más bien ahora creo que estamos empezando como organizaciones sociales a decir, sí, el Evo, ya, ¿no? Porque tampoco hay con quién sustituirlo. Pero sobre todo creo que estamos diciendo sí,
estamos apoyando es a un proceso de cambio, que sí queremos seguir confiando, apoyamos las cosas que hemos sentido cada uno que están bien, pero queremos continuar ahora con otras cosas, que ya no nos van a meter el dedo a la boca, no se puede, la derecha, que el tal, el cual, el gringo, el Obama, jode, el precio del petróleo, no. Ahora es haciendo. Y por lo menos desde las mujeres, desde el feminismo comunitario, ahora ya no vamos a estar con chistes, ¿no? O sea, ya hay aquí un camino sembrado y nosotros queremos empezar a cosechar. Lo que no avanza retrocede, hay que profundizar el proceso, Amalia. ¿Estamos en otro momento? Sí, estamos en otro momento, un poco complementando lo que le decía Julieta, es para las mujeres la participación dentro de este proceso, la participación política, la participación en espacios de decisión, en el marco de la alianza que se ha hecho con las mujeres en decisiones de poder, ha sido pues un proceso, ¿no? Un proceso en el cual hemos apostado las mujeres, hemos apostado a las organizaciones sociales, porque en el marco del programa que se ha llevado dentro del gobierno, es pues a la cabeza del hermano presidente, pero con las propuestas y el trabajo y las agendas de las organizaciones sociales. Y ahí está en el tema de la justicia, en el marco de los derechos, la participación económica, el marco productivo. Esa es la agenda y eso es un proceso que hemos trabajado. Y eso ha sido participando, construyendo este proceso de cambio. Y no nos olvidemos que no es de ahora este proceso de cambio. Viene, como decía Julieta, desde conquistar la democracia, desde participar en la política, desde tomar decisiones. Entonces, sí, realmente hemos hecho un proceso. En algún momento decíamos, no es el proceso que quisiéramos, pero ya existe el proceso que estamos encaminando, que queremos profundizar este proceso. Como ya lo habíamos analizado para las elecciones que se hizo, qué pasó con los dirigentes, cómo se nombró a los candidatos, qué resistencia ha habido en algunos distritos, por qué en algunos distritos ha habido candidatos que han pasado, han perdido, ¿no? Porque aquí vamos a ver, ha sido la imagen del hermano presidente que ha hecho que gane los diputados, porque hablemos de los candidatos de circunscripciones, ¿no? Claro. Algunos rechazados, algunos hasta con procesos cuestionados. Entonces, también esa mirada no tiene que perderse desde el Pacto de Unidad, no tiene que perderse desde CONALCAM, que está la Central Obrera Boliviana, hay otras figuras que están participando de diputadas, senadores, pero esperamos que realmente respondan a este proceso. Y además no nos olvidemos que este proceso pues ha tomado vidas humanas, dentro del proceso ha habido mucho caminar, ¿no? Entre buenas y malas ha habido mucho caminar. Y yo creo que ahora nos toca profundizar y hacer cumplir lo que nosotros ha pasado. La participación política ha sido fuerte, el 100% de las organizaciones, y ahora ¿qué para las organizaciones? ¿Qué se cumple? ¿Cuáles son las normas? ¿Qué es nuestra petición? Entonces yo creo que hay que profundizar y hay que seguir encaminando este proceso de cambio que la hemos construido todas y todos. Como decía Amalia, Porfirio, ¿y ahora qué para las organizaciones? Yo creo que yo quisiera partir de dos ámbitos, digamos, de análisis, ¿no? Un primer ámbito desde lo que ha significado este proceso de cambio en un primer momento, no hablemos tiempos, no hablemos años, pero desde ese corte histórico del inicio del proceso de cambio. Y por otro, un hito importante que podemos hablar ya desde esta nueva gestión de octubre que nos has dicho, una nueva gestión y los nuevos desafíos para las organizaciones sociales, para las organizaciones de mujeres, para las organizaciones indígenas y todos los sectores urbanos populares principalmente, ¿no? Creo que si bien había un primer momento de adherencia, de identificación con un proyecto político naciente que ha hecho que se inicie el proceso de cambio, creo que hoy vivimos otro momento. Y los resultados nos están mostrando que hay en la subjetividad colectiva, en la gente común del pueblo, está el tema del Estado plurinacional. Está el tema del proceso de cambio, está el tema eso es producto de una nueva reconfiguración social y política en la comunidad política. No le interesa tanto a la población, a las organizaciones sociales, sobre la calidad de la gestión. O sea, eso es secundario para eso. Por eso es que en octubre se ha ratificado, digamos, con un 60%
y unos puntos más que le da la garantía de un control, digamos, en la Asamblea Plurinacional. Como dice la compañera, hay una identificación plena con un liderato de este proceso que es Evo Morales. En el imaginario existe esa imagen. No tanto le interesa a la hermana, al hermano, al compañero, a la compañera, sobre la calidad de la gestión. Entonces, está en segundo plano todavía. Entonces, ahí es donde se debe orientar principalmente lo que es el desafío hoy de las organizaciones sociales, de hombres, de mujeres, indígenas, jóvenes, etcétera, etcétera, de mejorar la gestión pública para el beneficio colectivo. Creo que esos son los desafíos principalmente de acá para adelante. Entonces, eso, digamos, va a marcar cómo, y si hacemos el análisis o recordamos la exposición de la posesión el día 22, ya por lo menos ambos dignatarios de Estado han manifestado algunos lineamientos. Por un lado, desde ese fuerte simbolismo de la imagen del liderato del presidente Evo Morales, donde ratifica el tema de estos avances en términos cuantitativos, estadísticos, sobre las políticas públicas, políticas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, previamente, era respaldado, sustentado desde una visión más política de la redefinición comunitarista del vicepresidente, y ya más o menos poniendo el nuevo escenario sobre los cuales se van a ir generando las políticas públicas en esta gestión de gobierno. El proceso de cambio es de las organizaciones sociales y del pueblo. Eso es algo fundamental. O sea, pueden haber habido elecciones, se eligió, etcétera, se ratificó, pero es de las organizaciones sociales. Porfirio acaba de plantear un desafío que es mirar la gestión, ¿no? Mirar la gestión pública, la calidad de la gestión pública. Pero yo también siento ahí que hay la idea de que estamos creyendo solamente en consignas, Estado plurinacional, despatriarcalización, descolonización. No es suficiente, es posible. Están los desafíos del Estado, pero ¿cuáles son los desafíos de las organizaciones sociales también? ¿Qué es lo que ha ¿no? planteado ¿Qué Amalia? es lo que estamos haciendo? Como lo que decía Amalia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Hemos dejado que hayan determinados candidatos, se vienen otras elecciones. ¿Qué vamos a hacer las organizaciones sociales? Porque no solo es ¿y qué para las organizaciones? ¿Y qué dan las organizaciones? Sobre eso vamos a discutir en el próximo sector. Mi nombre es Estefanía Morales Laura, soy la representante del Consejo Plurinacional de la Juventud. Dentro de los desafíos que creemos que son, ¿no?, para el proceso de cambio, son la de trabajar más que todo en el tema del Plan Plurinacional de Prevención de Embarazo, en algunos proyectos que tenemos, digamos, el acceso de crédito juvenil, ¿no?, entre ellos, algunas capacitaciones, algunos seminarios, doctrinas, más que todo de nuestros compañeros, ¿no?, que han sido los luchadores. Le existen muchos jóvenes en cada departamento, pero como ya se ha conformado un consejo, lo que se quiere en estos desafíos y cómo se quiere trabajar es la formación y liderazgo de cada uno de ellos, ¿no? Que tenemos en la Asamblea Legislativa, tenemos jóvenes, ¿no? Jóvenes también que están representando, que nos sentimos muy representados. Tenemos también hoy candidatos departamentales y municipales, jóvenes de 18, 21 años, ¿no?, que tienen sus propuestas, y ellos son los más que todos los impulsores a que las propuestas de los jóvenes no quede solamente en unas escrituras, ¿no?, sin discriminar a los mayores, porque nosotros de ellos aprendemos bastante, los respetamos, pero estamos viendo muchos dirigentes jóvenes en las organizaciones sociales, ¿no? Tenemos al compañero Juan Carlos Trujillo, tenemos a la hermana también como ministra, la hermana Ariane, ministra de Salud, tenemos a otros compañeros, ¿no?, la ministra del Medio Ambiente también, la hermana Cristina. Queremos coordinar con los jóvenes de diferentes departamentos, de diferentes países, ¿no?, porque eso es lo que va a hacer el Consejo, digamos, va a traer, tal vez nuestros hermanos jóvenes bolivianos se encuentran en diferentes países, entonces como Consejo nosotros lo vamos a asesorar, le vamos a hacer notar cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y de qué manera podemos trabajar juntos, ¿no? Estamos en despatriarcalización ya. ¿Cómo se profundiza el proceso de cambio? ¿Cuál es la responsabilidad de las organizaciones sociales y la responsabilidad de este gobierno, porque tiene un mandato y tiene que ejercer ese mandato, ejecutar las cosas que le dicen las organizaciones? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Por dónde vamos, Amalia? ¿Cómo se profundiza el proceso?
No nos olvidemos que dentro del gobierno tiene pues los 15 pilares, ¿no? De la Agenda 2025. Exacto, 2025, y en esa agenda se ha trabajado... 13 pilares. 13 ¿13 pilares, sí. o...? No, 13 pilares es. Sí. No importa, ya, dos más le Ya paremos dos, que sea de las mujeres, porque no hay, en esa agenda no hay. Entonces, que sea 15, ¿no? Por el tema de cuando nos dicen, cuando queremos hablar de la participación de las mujeres, piensan que queremos hablar por las mujeres y para las mujeres, y no es así, ¿no? Es para toda la sociedad. Bueno, hablando de los 13 y 15 pilares que estamos hablando, que se ha trabajado con las organizaciones, se ha consultado, han recogido las necesidades, propuestas políticas específicas también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va pues el compromiso con los ministerios que tienen que trabajar, que las tienen que hacer cumplir, pero que entendíamos que nuevamente viene esas propuestas que las que tenemos que hacer cumplir somos nosotras, ¿no? O nosotros, a lo que pedimos o lo que son las necesidades y las prioridades que se ha hecho en la base de los 13 pilares, ¿no? Creo que ese es el cumplimiento, de hacer el seguimiento para que se pueda cumplir. Esos 13 pilares está comprometido pues con la nueva Asamblea de Senadores de la Cámara de Diputados y también con los ministerios, ¿no? El nuevo gabinete que ahora ha nombrado el presidente, entonces también ese gabinete, y yo creo que ahora el desafío y cuando estamos hablando de profundizar el proceso, ese es el cumplimiento. Pienso que sí tiene que llegar a todos los sectores, a todas las organizaciones, y cuando hablamos de sectores y organizaciones estamos hablando pues del pueblo boliviano, ¿no? De la ciudadanía boliviana. Entonces yo creo que eso es profundizar el cumplimiento, el hacer el seguimiento de todas las normas, ¿no? No nos olvidemos que en nuestra agenda también hemos hecho las leyes, que ya están algunas con reglamentación, otras sin reglamentación. Entonces yo creo que también el desafío de esta nueva asamblea es también hacer cumplir eso, ¿no? Con sus comisiones que ya se han nombrado, el gran desafío, el tema de la Comisión de Constitución, ¿no? Que está la diputada Betty Tejada. Entonces ya ahí se viene hablando el cambio de la Constitución, la modificación de la Constitución. Entonces son desafíos grandes que viene, que realmente que hay que profundizarle, ¿no? Sobre esto que dices, Amalia, la necesidad de hacer seguimiento desde las organizaciones y lo que planteaba en el anterior sector Porfirio, ¿estamos en capacidad de hacer seguimiento a las organizaciones en términos de articulación, sabiendo que muchos de los líderes dirigentes están ahorita de asambleístas, algunos, ¿no? Y sabiendo que hay esto que decía como el discurso de la consigna, el Estado plurinacional, el hermano Evo, la descolonización, y que no estamos mirando ni exigiendo lo suficiente en la concreción de las políticas públicas, de la reglamentación, de los recursos. ¿Para qué queremos leyes si no tienen plata las leyes, no? Estamos en capacidad. ¿Cómo fortalecemos esa capacidad de seguimiento, de exigencia y de propuesta de las organizaciones sociales? Yo planteo a todos aquí en la mesa, ¿no? Es es retroceder y avanzar, ¿no? Y hemos dicho en el comienzo de nuestro programa, sin organización no hay revolución, sin revolución no hay organización, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo y analizando es de que realmente es importante, si realmente estamos organizadas, que sí vamos a poder tener el poder de decisión de profundizar a lo que decía, ¿no? Nuestras peticiones, ver las normativas. Tú ya decías, una ley sin presupuesto, pues la ley 348, ¿no? No tenía presupuesto. Ahora tenemos la reglamentación, pero seguimos ahí en el marco del presupuesto. Pero ¿quiénes hacen cumplir? ¿Quiénes van a hacer cumplir? Somos nosotras nuevamente. Pero ahí es yo veo el rol importante, es los ministros o las ministras. Pero digamos, son dos cosas distintas, ¿no? Distintas, a sí. mí me parece importante que vayamos por las dos vertientes, ¿no? Ya. El Porfirio nos ha planteado la calidad de la gestión, ¿no? La calidad de la gestión y un poco el concepto de Estado,
¿no? De Estado y gobierno, que no son la misma cosa, que esa es una reflexión importante de hacerla, ¿no? Por otro lado, y a mí me parece en este bloque abordar lo que estamos discutiendo con Amalia, ¿no? La responsabilidad de las organizaciones sociales. Y voy a jalar este grafiti al revés que has agarrado, sí, que me parece muy lindo, ¿no? O sea, la revolución, el proceso de cambio ahora tiene que entrar a las organizaciones sociales. O sea, no hay una renovación de cuadros dentro de las organizaciones sociales. O sea, siguen siendo las mismas dirigentes y se sigue manejando al interno, y pueden decirme lo que me digan, pero al interno de las Bartolinas, al interno de las Juanas, al interno de la propia COF, o sea, hay grupos de poder de compañeros y compañeras dirigentes, de las juntas vecinales, roscas de dirigentes que no dan paso a otros dirigentes. Y por ejemplo, yo aquí lo digo claramente, la Alianza de Mujeres fracasó y fracasa porque a las Bartolinas no les da la gana de soltar la hegemonía, digamos, de representar a las mujeres. Entonces, no puede ser que estamos más de 17 organizaciones queriendo ser una articulación de nosotras para poder efectivamente presionar en este proceso de cambio desde las organizaciones de mujeres, y hay un grupo de dirigentes de las Bartolinas, por ejemplo, que no les da la gana de dar paso a eso. Entonces no puede ser eso. Entonces, la revolución y el proceso de cambio tiene que entrar hoy a las organizaciones sociales. O sea, lo digo así con claridad, y me parece importante también que las organizaciones sociales confrontemos ahora un proceso de formación política. O sea, si este es nuestro proceso de cambio, tenemos que ser capaces, tienen que ser, yo no me interesa, ni a las feministas comunitarias nos interesa, pero tienen que ser capaces, tanto hermanas mujeres como hermanos hombres, de que cuando les dan la tarea de hacer gestión en un ministerio, en un viceministerio, lo hagan, y lo hagan brillantemente. Y no sean el grupo de técnicos, ¿no? Mandados por el grupo de poder del gobierno, del MAS, este grupo que les manda técnicos, y ellos van a decidir, ellos van a hacer, ¿para qué están de pantalla ahí haciendo? Entonces, eso me parece importante, asumir hoy la conducción de este proceso como organizaciones sociales. Cortito sobre el primer ámbito que has dicho, tema de gobierno. Creo que por esencia el Estado responde a un modelo de desarrollo regional, global, que responde al dominio del capitalismo. Ahí es el tema del capital principalmente. Y tradicionalmente el Estado va a actuar en esa línea. Muchos de nuestros representantes de organizaciones sociales hoy están estatalmente en el gobierno. Entonces, cumplen funciones, son mecanismos de desarrollo, de sobrevivencia de ese Estado, que tiene que ver mucho con el capital y tiene que ver mucho con el mercado. Entonces, administración del capital, digamos. Sí, entonces, ¿no?, han sido cooptados, no han tenido la capacidad de reformar ese Estado para un nuevo proyecto político que es el Estado plurinacional, la consolidación del Estado plurinacional. Entonces, el gran desafío de los tomadores de decisión a nivel del gobierno, en sus tres niveles, principalmente es de generar políticas públicas efectivas. Y para ello, como ha dicho Amalia, hay normas, etcétera, etcétera, pero no basta de normas, sino tiene que ser un efectivo desarrollo de esa normativa, por un lado, de asignación de presupuesto y desarrollo institucional. Este último es lo que no hay, por eso es que muchos programitas, políticas pequeñas van desapareciendo el momento de arrancar, cuando lo presentan públicamente con bombos y platillos. Y fracasa la política pública, fracasa el programa, fracasan las políticas públicas. Ese es, digamos, un gran desafío de los tomadores de decisión, que son nuestros, que han salido de nuestras organizaciones. De nuestras organizaciones. Entonces, Sí. Ahí está. Yo comparto tu vehemencia, digamos, de ser incisiva en este tema de cambiar de conducta cuando estás ejerciendo el poder. Por un lado. Por el otro lado, en el tema de las organizaciones sociales, yo me adhiero a tu vehemencia y a tu reflexión de cómo deben actuar las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales inicialmente han estado planteando, se han organizado, se han movilizado contra el modelo neoliberal para recuperar los recursos naturales a favor de y se redistribuye la riqueza para todos los bolivianos. Está bien, y no queda eso ahí, sino que las organizaciones sociales en este proceso, en este corto proceso de cambio, se ha producido un fenómeno de despolitización. Se han olvidado de la necesidad de disputar el beneficio de la riqueza. Claro.
Entonces, hay un proceso de despolitización de estas organizaciones sociales, se han convertido en administradores, en firmar avales para pegas, etcétera, 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 y han perdido su rol fundamental de hacer incidencia política. No hacen incidencia política, hacen incidencia para disputar cuotas de poder. No, pero para el proyecto de largo plazo se han olvidado. Entonces la sociedad civil ha sufrido un proceso de despolitización. Y la gran tarea hoy justamente es retomar el camino anterior de politizar a la sociedad y despartidizar la política. Porque la política muchos la conciben como una forma de ascenso social a través de la distribución de avales para que familiares, amigos, compadres, etcétera, etcétera, accedan al poder y sea de ida y vuelta el beneficio, y ahí es donde se consolida la prebenda y las élites, grupos que son beneficiarios de la prebenda política, que tradicionalmente el Estado nuevamente está recorriendo por este camino. Y con presencia de nuestra propia gente. Que ha salido. Exacto. Pero también esto es, ya para irnos al otro sector, simplemente para ir cerrando, creo que esto es encontrarse con los límites, por ejemplo, de la democracia, ¿no? De estar jugando a la democracia cuando lo que estás haciendo es construir un proyecto político distinto, una forma de vida distinta, uno. Y segundo, también es producto de lo que nos han dicho, tranquilos, que la derecha nos va a joder, no digan esto porque la derecha no nos va a joder. Ahora no hay derecha. O sea, ahora en estas elecciones se ha demostrado que, o sea, esa es la pregunta. Está dentro del MAS. La derecha se ha echado al MAS. Pero en la lógica que ha jugado, en la lógica que ha jugado el gobierno, que cuidado con la derecha, ahora no hay. Entonces, ahora realmente es en el momento que las organizaciones tienen que exigir si hay o no hay derecha, si seguimos o no seguimos con la democracia, estamos construyendo o no estamos construyendo el Estado plurinacional y el vivir bien. Sobre eso vamos a seguir discutiendo al volver. Despatriarcalización, ya estamos hablando sobre la responsabilidad de las organizaciones. En el corte estábamos en el debate todavía. Porfirio nos ha planteado una despolitización de las organizaciones que tiene que ver con lo que decía Amalia, ¿no? No hay revolución sin organización, ni organización sin revolución. O sea, la revolución se nos está yendo de las organizaciones, no hay la discusión, el debate. Sigamos en esto de la responsabilidad de las organizaciones. Por ejemplo, yo solamente para provocarles, estamos frente a nuevas elecciones subnacionales a nivel de gobernaciones, departamentos y municipios. Una de las cosas que se ha estado discutiendo en La Paz es cambiarle el nombre a la Plaza Murillo. Esa es la propuesta hacia la gobernación. O sea, ¿sobre qué estamos discutiendo? ¿Cuál es la posición de las organizaciones sociales? A ver, cuando decía Porfirio en el tema de la despolitización, creo que sí es importante hablar ese tema, ¿no? De las organizaciones sociales, de los actores importantes, porque no nos olvidemos de que tenemos un instrumento, ¿no? Un instrumento que ha nacido el MAS y PCP, que ha estado a la cabeza del Pacto de Unidad. Y el Pacto de Unidad está como una estructura, ¿no ve? SUTCB, Bartolinas, Interculturales, SIDOP, no son organizaciones que tan solamente ahí se puede decidir, y eso es el Pacto de Unidad, y eso es un instrumento que realmente, cuando hablamos de despolitización, debían mirar estas hermanas y estos hermanos este tema, ¿no? De despolitizar y de encaminarse, como se está hablando, dentro de este proceso de cambio, porque es un compromiso a las bases, es un compromiso a las bolivianas y a los bolivianos dentro de este proceso. Creo que es importante eso, mirar y trabajar en el marco de las propuestas y decir qué son nuevamente los desafíos, qué viene detrás de los nuevos dirigentes, los nuevos líderes que tendrían que surgir de todo esto, ¿no? Hablando, cuando decía Julieta, la alianza ha fracasado, la alianza no ha fracasado. La alianza de mujeres. La alianza de mujeres no ha fracasado. Hemos hecho
una historia, hemos encaminado, hemos hecho 3 cumbres, hemos sacado resoluciones y ahí está la agenda dentro del Parlamento. Hemos sacado la tesis y yo quiero informarles, compañeras del feminismo comunitario, de que el 5 de febrero nos estamos reuniendo nuevamente en la alianza y ahí marcaremos las líneas, los pasos que vamos a hacer. Y es uno de los desafíos, profundizar cuál es el compromiso. Ya no vamos a retomar, sino es profundizar con lo que ahora se está analizando. ¿Qué para nosotros? ¿Cómo vamos a ahora profundizar dentro de este proceso? Y hay que hablar de la despolitización, ¿no? Y cómo la alianza va a continuar, porque son huellas que hemos dejado, nosotros pasaremos, pero la alianza se queda ahí con ese trabajo que se ha hecho. Entonces tenemos que tener, y tenemos una memoria que se tiene que trabajar. Ahora de las candidatas, asambleístas, hay concejalas de la misma forma, ¿no? No se ha tomado a personas, hombres y mujeres, que realmente nos puedan representar. Yo hablo del Departamento de La Paz. No desmerezco a algunas, pero están personas que realmente tendrán programa de trabajo, hablarán por las 20 provincias, hablarán por un presupuesto, por un POA del Departamento de La Paz, porque como tú decías al comienzo, no es pues el cambio de nombre a la Plaza Murillo, Bartolina Sisa, no es un programa. Y además están 2 mujeres ahí, ¿no? Está Felipa Huanca y está la... Juanita. No, la otra. Reyes. Elizabeth Reyes, Sí, ¿no? Elizabeth Entonces, Reyes. la una que dice que ¿por qué va a cambiar? No, pues que nos muestre cuál es su programa de gobierno que va a realizar para el Departamento de La Paz. Y muchos como paseñas y paseños hemos analizado, ¿no? Cuando Sucre quería llevárselo, la capital, no sé qué, hemos dicho que, bueno, que se lo lleven. Nosotros con el turismo y tenemos muchas cosas, pues el Departamento de La Paz tiene los 3 climas, es el departamento tal vez rico que no sabemos explotar, ¿no? Y tenemos las formas de poder trabajar y en el marco de los programas, ¿no? Es importante que conozcamos los programas como Departamento de La Paz y como bolivianas también, de los otros departamentos también, los candidatos, ¿no? Y las candidatas que tenemos ahí. Yo pienso que hay que aclarar bien el tema del concepto de lo que es que estamos viviendo un proceso de despolitización, se está viviendo y con mucha fuerza en las organizaciones sociales. Y creo que hay que retomar, más al contrario, la politización de la sociedad civil y despartidizar la política. Porque la política no es solamente atributo o competencia de los asambleístas pluris, departamentales o concejales. La política es del conjunto de la sociedad. Entonces yo creo que ese es, digamos, uno de los temas, uno de los desafíos que tenemos que ir planteando. Como propuesta, digo. Despartidizar la política y politizar a la sociedad. Porque muchas de nuestros representantes de las organizaciones sociales creen que hacer política es firmar avales. Creen que hacer política es acceder a un cargo público. Creen que hacer política es generar una movilidad social personal principal. Salir en la foto, Salir al en la lado del foto. Evo. Entonces, eso, digamos, creo que es un tema que hay que ir cambiando, porque se está pudiendo observar, ahí justamente han devaluado incluso la gestión de lo público, ahí se ha devaluado la gestión de la participación de la gente. Entonces, uno de los desafíos para la sociedad civil principalmente es de generar el verdadero control social, no en la lógica neoliberal del comité de vigilancia, no en la lógica liberal, ahora que se está repitiendo. De la participación popular. Y control social. Se está repitiendo, solamente ha cambiado el nombre, pero se sigue repitiendo esas formas neoliberales de control, de presión a los tomadores de decisión para recibir prebenda. Por eso justamente es que los candidatos hoy en un periodo preelectoral, los candidatos no tienen propuesta de un proyecto político. No. Tienen ahí al presidente Evo, la pero foto no, del Evo para que voten pero por no ellos. tienen un programa, no conocen el proyecto político que está empujando Evo Morales. Solo la imagen de Evo. Entonces, ese es el déficit de poder generar una propuesta a la comunidad política, de proponer a la población, a la sociedad. Este es el proyecto político. En base a este proyecto político queremos este tipo de sociedad, este tipo de Estado, este tipo de economía. Entonces tienen que generar una propuesta a nivel local, a nivel departamental. Entonces ahí está el déficit. Entonces por eso es que hay un déficit incluso en los liderazgos. Porque si uno es candidato,
sea alcalde, sea gobernador, y estamos viendo que ha bajado la calidad de la representación política. Nadie duda de la trayectoria de lucha de mujeres y hombres que están en las listas, nadie duda, pero estamos viendo una debilidad en la propuesta programática, y esa propuesta programática responde a un proyecto político. No es nomás adherencia porque me caes bien, Julieta, entonces voy contigo. Mariana no me cae bien, entonces me alejo, me distancio. No es solamente eso, sino tiene que haber argumentos por qué me estoy diferenciando con Adriana y por qué mi adherencia con Julieta. Estas cosas tienen que estar bien claros en la sociedad civil. Por eso, en algún momento, en las discusiones, en nuestras organizaciones de base, en nuestras asambleas, empezamos a generar esta reflexión. ¿Por qué estamos eligiendo a un candidato? ¿Es por la pinta? ¿O es porque lleva poncho? ¿O lleva la manta azul? Pero, por fin, la reflexión... Esas son, digamos, algunos desafíos que hay que ir generando justamente en nuestras organizaciones. Pero la reflexión va de los dos lados, porque Exacto. yo creo que estás apuntando a algo que es necesario, y es la construcción de un tejido social que comparte un proyecto político. A nivel nacional hay un proyecto político que todavía está en ciertos discursos, la descolonización, el antiimperialismo, etcétera, pero que van teniendo consistencia en las políticas económicas, etcétera. Nos lo contaba el otro día Teresa Morales también, van tomando cuerpo, digamos. Hay un proyecto nacional. ¿Por qué no se reproduce? ¿Por qué no hay esta conexión a nivel local, a nivel departamental en los municipios? Porque ¿qué proponen las gobernaciones en términos de descolonización, de despatriarcalización, en términos de construir una economía distinta, de antiimperialismo, neoliberalismo? No, nuevamente se convierte en una cuestión de propuestas, de obras, etcétera. Pero a lo que voy, ahí hay responsabilidad no solamente del EVO, de la Álvaro, de los que están a nivel nacional, de las organizaciones sociales, el pueblo alteño que ha peleado el 2003, como hoy se va otra vez, se va a dejar comprar con el control social nomás. O sea, es responsabilidad de los dos lados. Justamente en esa propuesta de ese proyecto político central, llamaremos, que está vigente, que está liderado por Evo Morales, muchos de los otros niveles, a nivel departamental, a nivel local, no estamos sabiendo leer cuál es ese proyecto político. Pese a que se hacen socializaciones de leyes, de programas... Pero ha salido del alto, ¿cómo vamos a leer si ha salido de ahí? Pero ¿cuál es el tema? Es que los dirigentes han abandonado la función de interpelación al Estado. Entonces, ese es el proceso que se ha llevado al proceso de despolitización de las organizaciones sociales, un tema. No es posible a estas alturas, cuando las demandas son bien sentidas, por decirte. Por eso es que he escuchado estos días que muchos de los candidatos hoy que están corriendo dicen hay que retomar la agenda del 2003. No es posible cuando en una problemática central en el Alto, de las varias que hay, el tema de seguridad ciudadana, se asigna presupuesto muy pequeño, digamos, al gobierno autónomo del Alto, pero que el de seguridad ciudadana no solamente compre camionetas, autos, etcétera, y se ha convertido el responsable de seguridad ciudadana como el director que distribuye vales para gasolina. O compra cámaras, ¿no? Pero a mí me parece importante... Para plantear algunas cositas y después nos vamos al próximo a mí me sector. parece importante que esta discusión la estamos haciendo no desde el posicionamiento de decir, no, todo es una huevada, una macana, nada está bien. No estamos hablando de descalificar todo lo que se ha hecho. No. Yo creo que, y por eso mi vehemencia, tampoco estaba diciendo que ha fracasado la Alianza de Mujeres, no. Lo que estoy diciendo es que un proceso que no avanza se estanca y por lo tanto retrocede. Porque la revolución es un torbellino, ¿no? Es un torbellino que está pidiendo siempre la convocatoria a los sueños, a la utopía, al no quedarte, pues, ay, qué bonito, administrar está bonito, estamos bien nomás, ya nos quedaremos ahí. Entonces, este programa y lo que estamos discutiendo ahora no es decir, nada ha cambiado, como dicen, ¿no? Los derechosos, los racistas, ¿no? ¿Ha cambiado? ¿Qué cosa? No ha cambiado nada, no. Ha cambiado, sí, pero esto que decía la Amalia,
no es el proceso que queríamos. No queríamos convertirse en administradores del Estado, del gobierno, ¿no? Sí, y decir con palabras como la descolonización, la despatriarcalización, y todo sigue igual, ¿no? O sea, en el interno nuestro, no en la sociedad, sino en el interno nuestro. Igualmente siguen siendo racistas, ¿no? Desde el propio gobierno, digamos, siguen siendo algunos compañeros, compañeras obedientes porque es doctor, porque es blanquito, ¿no? Siguen obedeciéndole ahí. Y no yo tengo un conocimiento, soy alteño, soy alteña, hemos hecho este proceso de cambio y hay algo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo ponemos? Entonces, eso me parece muy importante, el superar el miedo a la libertad, el superar el año 52, en el cual el pueblo hace, ¿no?, la revolución nacionalista y se lo entrega el poder al MNR, y son los doctorcitos que lo van a joder el país hasta el año 2003, porque es gobierno MNRista el que hemos echado. Gonzalo Sánchez Lozada era MNRista y era del MNR, y hoy hay otra vez 8 MNRistas que se han repartido, y algunos MNRistas incrustados en el MAS que ahora tienen mantilla azul o poncho azul, no sé, algo es corbata azul, pero igual también están. Entonces eso es lo que tenemos que discutir, y no por y no por satanizar, porque la gente puede cambiar, sino porque lo que estamos discutiendo y nos estamos jugando es un proceso de cambio revolucionario, cambio de estructuras. Y eso es lo que queremos hacer como revolucionarios. Sí, cuando estamos hablando de estructura. Yo les propongo seguir sobre esto en el próximo sector. Despatriarcalización, ya. Estamos hablando de la responsabilidad esta noche de las organizaciones sociales, la responsabilidad en profundizar este proceso de cambio. Se han planteado aquí varias cosas. ¿Cómo encaramos esta posibilidad de despolitización, de alejarse de un proceso, de un proyecto nacional? ¿Cómo encaramos esto las organizaciones sociales? No ha fracasado la alianza, pero está debilitada, o sea, no vamos a dejar de reconocer. ¿Cómo nos rearticulamos? Alianza de mujeres, ¿no? La alianza de mujeres. ¿Cómo seguimos en la lógica de no alimentar solo caudillismos en las Bartolinas, en las Juanas? Una lógica caudillista que se alimenta también desde la imagen del compañero y hermano Evo Morales, que se alimenta esa lógica. Entonces alguien llega aquí y no quiere moverse más en las organizaciones sociales. ¿Cómo hacemos? Lo estamos diciendo en público. Yo creo que hay una gran responsabilidad de las organizaciones sociales de generar estos procesos de reflexión, de crítica y autocrítica, por un lado. Segundo, este proceso de crítica y autocrítica tiene que generar recambios en las organizaciones sociales. Si seguimos como estamos, yo creo que vamos a seguir en este estancamiento despolitizado de la sociedad civil, desorganizado, y que solamente se beneficien la élite dirigencial de las organizaciones sociales. Hay que ser críticos en eso. Por eso, los salteños dirigentes de base hemos decidido, y en algún momento te le comenté el año pasado, 2014, antecitos de carnavales, Julieta, te dije que estábamos haciendo un mapeo de actores sociales y cuál iba a ser el resultado de octubre, ¿verdad? Entonces hoy, desde la penumbra, desde las organizaciones sociales de base principalmente, no desde la élite dirigencial alteña, se ha decidido de generar procesos de sensibilización y politización de la sociedad civil. Formación política. Formación política. No, pero las cantinfleadas que han hecho, pues, ¿no? Un cursito hoy día, después de 2 meses otro curso, sino procesos sistemáticos, procesos de formación para garantizar nuevos liderazgos. No hay relevos. Y en esos nuevos liderazgos estamos hablando de jóvenes y de mujeres principalmente. Los propios dirigentes admiten que cómo se puede admitir en una organización vecinal 17, 18 años de dirigente. Ese ya es profesionalísimo para hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Y creo que hay la emergencia de jóvenes principalmente, y creo que hay que organizar procesos sistemáticos de formación política principalmente, por un lado. Por el otro lado, creo que también en la sociedad civil hay que generar procesos de
de hacer una ciudadanía activa, de esa interrelación sociedad civil-Estado a través de estos mecanismos que tenemos, que es el control social y participación social, pero no en la lógica neoliberal, esta vez movilizada, por eso decimos ciudadanía activa. Otro, creo que es importante que todas las organizaciones sociales un poco se bajen la máscara y puedan ver la verdadera realidad de la que están pasando sus organizaciones. De lo contrario, estamos destinados a perecer. Y creo que muchos hombres y mujeres jóvenes en algún momento no los van a permitir. No estamos dispuestas a perecer. Sí, no estamos. Y a mí me parece importante algo que también estabas diciendo, Porfirio, que tenía que ver con la partidización de la política. Yo creo que esa es otra de las lacras que tenemos que superar. Y podemos discutir con quien quiera. Me recuerdo que con el Hugo Moldis me decía, no, pero sin partido. No, pues hermano. O sea, a ver, mira por la realidad en Bolivia. Una de las cosas que era valioso, y es todavía valioso porque todavía no ha cambiado radicalmente, es que el MAS no era, no quiso ser un partido. Aunque hay gente y ahí hay gente de izquierda que brega, por ejemplo, los del Partido Comunista, algunos que nos hemos encontrado en el foro de Sao Paulo, están bregando, algunos, no sé si todos, pero están bregando por que el MAS se convierta en un partido. Y esa va a ser la tumba de un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque el partido tiene una lógica de centralismo, tiene una lógica de dirección controlada, y tiene una lógica de caudilismo, y tiene una lógica de los intelectuales, son los que dan la línea, vanguardizan un proceso, y el pueblo, las organizaciones sociales, los sindicatos, siguen, pues, porque son la conciencia en sí, dicen, ¿no? Y no son para sí. Entonces, ¿quién va a dar? Son los intelectuales. Entonces, ese es, para mí, el problema que estamos ahorita confrontando. La partidización no puede ser ni PT, porque también los del PT, ¿no? Los partidos están ahí, o los troscos, siguen con esa lógica. Bueno, los troscos ya están, creo que sepultados, pero mismo los del Partido de los Trabajadores o otros grupos de izquierda que están inclusive dentro del propio MAS, están trabajando para que sea un partido político. Y ahí es donde nosotros tenemos que resistir como organizaciones sociales, porque ahí el proceso de cambio lo que ha generado es lo de convertir las reivindicaciones corporativas, eso hemos aprendido, las reivindicaciones corporativas y sectoriales, convertirlas en la visión del país. Sí. Y que no sea la pelea por egoísta, no, mi sector quiere esto y listo, y me cierro. Y eso hemos ido haciendo, Amalia, Porfirio, sí. Hemos ido construyendo, ya. Tenemos esta reivindicación como mujeres, tenemos esta reivindicación como mineros, como juntas vecinales, pero también tiene que tener la relación de la construcción de la visión de país. ¿Qué país queremos? Así hemos caminado desde el año 2003, pero últimamente resulta que estamos aquí trabajando ni siquiera por las reivindicaciones corporativas, sino por las prebendales, ¿no? Sí. Que es lo que nos va a permitir manejar el negociado del poder, ¿no? Es nuestro último sector. Yo les propongo que sean contundentes. ¿Cómo cerramos esto? La responsabilidad de las organizaciones sociales con profundizar este proceso. En el marco de la profundización, no nos olvidemos, por eso hace rato yo decía, el Pacto de Unidad ha hecho un instrumento que es el MAS y PCP, y dice, bien claro dice Julieta, es un instrumento de nosotros, de las organizaciones sociales, un instrumento que nos ha costado el Pacto de Unidad, ha defendido, de repente por eso hay caudillismo, como las Bartolinas, interculturales, porque ese instrumento lo cuidan ellos, ese instrumento ha sido vanguardia del presidente, de que podamos avanzar dentro del proceso, ¿no? Si ha abierto una cobertura más, que es ahora con Alcam, que está la Central Obrera Boliviana, todo él, y ahí estamos las organizaciones. Entonces nosotros decimos, el instrumento es nuestro, hay que retomarlo, el instrumento, el instrumento es del pueblo, y que el MAS, que no va a ser un partido político, y ahí es donde estamos nosotras, ¿no? Y también la alianza. Entonces, ahí hablamos
cuando se quiere ver, cuando decimos hemos retrocedido, ahora vamos a avanzar defendiendo ese instrumento que es de nosotros, del pueblo, que ha sido una agenda digamos que tienen una agenda octubre, pero no nos olvidemos esa historia de dónde ha venido, ¿no? Es del tema de la SUTCB, por qué se ha hecho las movilizaciones de octubre. Entonces tenemos también esa historia y esa memoria nosotros. Lo que tenemos que hablar para estos desafíos en el marco de la profundización es hablar la estructura del Estado, que sigue patriarcado, ¿no ve? Entonces tenemos que hablar eso cuando decimos despatriarcalizar, desmontar el Estado. Y ese es un proceso largo, no va a ser de un momento para otro. Y tenemos que tener bien como que las organizaciones, como que está con Alcam, está el Pacto de Unidad, tenemos que mirar bien el marco del tema del control social. Porque el marco del control social supuestamente fiscaliza, hace seguimiento, el funcionamiento, la gestión de los ministerios. Cuánto de presupuesto, qué es la gestión, cuál es el plan nacional para que puedan hacer cumplir. No nos olvidemos cómo está nuestro viceministerio de Igualdad de Oportunidades, sin presupuesto, no haciendo cumplir el plan. Cuatro personas haciéndose el esfuerzo. Entonces tenemos así, digamos, esos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Salud, los programas, a mí me preocupa, por ejemplo, la TB, tuberculosis, cómo no tiene presupuesto y cómo los enfermos, cuando se dice la atención gratuita y no tienen, entonces abandonan el tratamiento y cómo van despaciando, por ejemplo, la tuberculosis. Ejemplos, ¿no ve? Entonces, en ese marco, entonces, ¿cuál es el que debe de cumplir y quién hace cumplir esa gestión? ¿Quién hace cumplir ese plan? Es el tema del control social que decía Porfirio, que se ha cambiado tan solamente de nombre, pero tiene que funcionar ese control social para que realmente los ministerios cumplan su gestión y no digan, no sé, pues, ministerio tantos, ejecución de presupuesto el 40%, 49% sí, y no ejecutan su presupuesto, ¿no ve? Entonces, yo creo que es una gran responsabilidad y es una profundización en hablar en el marco de los ministerios, sus competencias de los ministerios. Ahora, como ha estado el anterior los ministerios, ¿qué gestión hicieron? ¿Cuál había sido la respuesta al pueblo boliviano? Si estamos conformes, disconformes, cuando hablamos para la ciudadanía, porque los ministerios y el Estado no pues tan solamente es para el Pacto de Unidad, para la Central Obrera Boliviana o con Alcam, sino es para todas las ciudadanas para todo el pueblo boliviano. Entonces, ahora este nuevo gabinete, ¿cómo va a cumplir? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo profundizamos? ¿Cómo nosotros exigimos que nuestro instrumento que haga cumplir y viendo la estructura que ahora es el Estado, ¿no? Cuando hablamos de un presupuesto, cuando pedimos un ministerio de la mujer, nos dicen, no hay plata, no hay nada, no sé qué, y después 3 meses, ministerio de deportes. ¿No estamos Entonces, en el último esos sector. son desafíos para profundizar, ¿no? Vamos cerrando, Amalia. Porfirio. Sí, otras cositas quisiera mencionar principalmente. Yo creo que todos los dirigentes comprometidos con este proceso, hombres y mujeres, tenemos una única tarea: recuperar a nuestras organizaciones sociales, recuperarlas en el sentido de su acción, en su esencia, para interpelar al Estado. Y además de recuperar, tenemos que fortalecer nuestras organizaciones sociales para que justamente hagan todo lo que ha dicho Amal: control social, participación, vigilancia, etcétera, exigibilidad a las políticas sociales. Y finalmente, y termino con esto, creo que el gran desafío de las y los actores políticos, el gran desafío de los dirigentes, de la dirigencia de los movimientos sociales, es transitar por la ruta de la despartidización de la política y politizar a la sociedad. Si no logramos este quiebre, creo que vienen días muy desalentadores para la sociedad civil boliviana, que ha luchado, ha entregado su vida por este proceso. Yo creo que es necesario, así como más que identificar desafíos, responsabilidades, lograr que el MAS no se convierta en un partido, dejar de jugar a la democracia, porque nos tienen hace 6 meses jugando a la democracia,
que eso fragmenta las organizaciones y las mantiene controladas porque están fragmentadas y debilitadas. Entonces, dejar de jugar a la democracia y sobre todo cambiar los parámetros de la lógica neoliberal de relacionarnos con el Estado, porque no se trata, creo yo, Porfirio, de exigibilidad ni de incidencia, se trata de exigir que cumplan el mandato que se les ha otorgado al presidente, al vicepresidente, a los ministros, aunque hayan cambiado las ministras y aunque los hayan cambiado, las organizaciones tienen toda la posibilidad de exigir reuniones e informes con todas las ministras y con todos los ministros, cómo se van a seguir las políticas hoy o no. La alianza plantea una reunión y se logra una reunión, el asunto es que para reunirse hay que tener propuestas, y ese es el último desafío. Ojalá, no podemos pero profundizar un proceso si no vamos a construir propuestas del Estado plurinacional o para nosotras del vivir bien. Y la comunidad, estamos en el último minuto, Julieta. El último minuto. A mí me parece importante que la política la tenemos que hacer desde territorios concretos, tenemos que hacer desde cuerpos concretos, y ahí es importante que la política no es la misma desde los cuerpos de nuestros hermanos que desde los cuerpos de nosotras, ni es lo mismo como mujeres, ni es lo mismo de una mujer indígena que de un hombre indígena, ni de una joven que de un joven. O sea, tiene cuerpos concretos y estos cuerpos tienen necesidades concretas. Por eso la política no es un tema, una acción de un partido que sale de un libro o de un programa, sino es de las organizaciones sociales. Eso es lo que nosotras hemos ido descubriendo desde el año 2003 y hemos construido nuestro proceso de cambio y vamos a continuar haciéndolo y vamos a asistir también a lo que es la Alianza de Mujeres. Es responsabilidad de las organizaciones sociales, por eso despatriarcalización ¡Ya! Eres latina en New York, ya eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll, y en París un charanguito, Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer